último titular que les presentamos, vamos a seguir conversando y de la situación que se vive en Gaza sobre este anuncio en el ingreso de ayuda humanitaria, y lo vamos a hacer con Jorge de Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristian, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge. Estas trabas que se están produciendo dan cuenta de un proceso que uno es muy frágil y que va a ser muy difícil de completar. Estamos exactamente en un momento muy frágil, un momento muy delicado, en que cualquier cosa puede hacer saltar a los que están sentados en la mesa, lo puede sacar de la mesa. Sin embargo, hay compromisos adquiridos. Estados Unidos adquirió compromisos, los países árabes adquirieron compromisos, Turquía también firmó el acuerdo de paz. Por tanto, lo que tenemos aquí son pequeñas demostraciones de fuerza que tienen que ver más con el estar presente hacia su público que hacia el plan de paz. Me explico. Hamás perdió su capacidad de negociación al entregar los rehenes, por lo tanto solo le queda el trabar un poco la entrega de lo que queda de rehenes, los cadáveres de los rehenes, el hacerse presente dentro de Gaza como una autoridad, como lo está haciendo con camionetas con personas con armas, etc. E Israel también tiene que responder a ese atraso, a esa demora que se está notando en la entrega de los cadáveres. Entonces, cierran las puertas, entra menos comida, menos bastimentos, pero estamos en una situación delicada. Sin embargo, el plan sigue avanzando y tenemos que fijarnos en que está avanzando aun cuando existan estos momentos que son bastante difíciles de digerir todavía. Claro, ¿y hasta qué punto son esos momentos y no una constante? No, tengo la sensación, Cristian, que son momentos. ¿Por qué? Porque Hamás sigue entregando rehenes. Sigue llamando a la Cruz Roja no rehenes, porque los rehenes ya los entregó. Sigue entregando los cadáveres. Cuerpos, claro. Y llama a la Cruz Roja para entregarle los de A2, de A3, de A4, pero sigue entregando. Lo que pasa es que el ritmo es bastante más lento. Y como el ritmo lento se notó, Israel cerró algunas puertas para que entraran menos bastimentos. Entonces hay un juego ahí, pero tengo la sensación de que son momentos especiales los que se están viviendo y que tienen que ver con un poquito con el control de la cuota de poder que les va quedando. Ya, acá no significaría que, como ocurrió en meses anteriores, cuando hubo un cierto acercamiento, que ante la primera falla vuelven las acciones militares, eso está digamos, contenido. Sí, da la idea de que eso no va a pasar. Ya. Sin embargo, podemos decir que hay un par de palestinos muertos porque se acercaron a las líneas donde se retiraron las fuerzas israelíes. Por lo tanto, los israelíes respondieron. Pero no pareciera, por los compromisos que hay de terceros, léase Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Estados Unidos, Turquía, que este plan de paz va a seguir avanzando, y efectivamente va a haber estos problemas menores, pero va a seguir avanzando, y aparentemente faltan un par de horas para que se entregue el total de los cadáveres. Ya, y después de eso, Jorge, si esto llega ya a cumplirse, a la entrega de los cadáveres, ¿qué viene? ¿Cuáles son las próximas acciones a seguir y a lo que tenemos que estar ahí visualizando como hito? Hay varios elementos que están considerados en el plan de paz. Lo primero era la entrega de los cadáveres y que Israel se retirara, porque durante 2 años esto se estuvo dando vuelta en círculo, en que no entrego los cadáveres si no se retiran, y no me retiro si no entrego los cadáveres. Eso ya es el desde, y ahí partimos. Los cadáveres se entregan, los rehenes se entregaron, e Israel se retiró a una línea acordada. Lo que viene ahora hay que establecer qué es lo primero que se va a conversar. Porque hay en el plan de paz está que se va a constituir una zona desradicalizada y desmilitarizada, claro, donde va a haber una fuerza internacional que se va a hacer cargo de la seguridad. Está la reconstrucción de Gaza, está el desarme de Hamás. Entonces hay muchos elementos que hay que ver cuál es el primero que va a enganchar para que las fuerzas de ambos lados efectivamente se comprometan. Da la sensación de que lo que hay que empezar es primero a establecer una zona de seguridad en Gaza, administrada no por Hamás, porque Hamás tiene que entrar al plano del desarme. Entonces tiene que ser una fuerza distinta. Y si todos están de acuerdo en que Hamás no tiene que estar en el gobierno de Gaza, por lo tanto, la desmilitarización de Hamás también es un punto importante de negociar.
¿Cuál de los dos va a ser primero? Da la sensación de que la administración de Gaza primero y después la desmilitarización de Hamas, que va a ser un punto conflictivo porque lo único que le queda a Hamas son sus armas. Ya perdió la capacidad de recibir y administrar los recursos financieros que le entregaba el mundo, perdió la capacidad de recibir y administrar los recursos de comida y bastimentos y servicios que le entregaba el mundo, no tiene los rehenes como moneda de cambio, por lo tanto lo único que tiene son sus armas. Y hay un discurso, una frase muy fuerte del presidente Trump, dicen, si Hamas no se quiere desarmar, lo vamos a desarmar. Entonces eso involucra el comprometimiento de los que firmaron el plan, involucra el comprometimiento del presidente Trump en que esto efectivamente resulte. Y la amenaza no es menor. Los vamos a desarmar significa el empleo de la fuerza. Claro. Ahora, tú hablabas del poder militar, el poder terrestre, y me estoy refiriendo a la geografía propia del lugar, estos túneles y estas cantidades de kilómetros que son muy importantes y que además se transforman en creo yo, en una especie de arma silenciosa para Hamas. ¿Eso también forma parte del desmantelamiento? Es muy probable que sea parte del desmantelamiento y más que eso, de la reconstrucción de Gaza, de la franja. ¿Por qué? Porque el movimiento de todos los escombros que hay encima, el sacar todo eso necesariamente va a interferir o va a afectar a los túneles que están debajo de eso. Entonces, la misma reconstrucción de Gaza va a ir desocupando, desarmando, destruyendo esos túneles o darles, quizás, no lo sé, darles un sentido distinto, una vía de comunicación bajo tierra, no lo sé, pero tengo la sensación de que va a ser la reconstrucción de Gaza la que va a quitar la utilización militar de esos túneles. Son un activo de Hamas, son parte de su estructura militar, son parte de su organización militar y seguramente van a entrar también en este plan del desarme y en el plan de la reconstrucción. Nuestro titular... Hay un punto, Cristian, que, perdona que por favor. Te quito un segundo. Hay un punto que es muy interesante en esto que vamos avanzando, porque hay que avanzar un pasito cada vez. Un punto que es muy interesante en que en algún instante se tienen que sentar y reconocerse los dos estados. Los dos actores, Israel por una parte y Hamas por la otra. Si Hamas no reconoce al Estado de Israel, esta paz va a ser bastante dificultosa de seguir adelante. Aunque lo reconozca a través de un documento, aunque lo reconozca cruzando los dedos. Pero hay un punto en que se van a tener que reconocer. La Autoridad Nacional Palestina ya lo reconoce, Egipto lo reconoce. Falta Hamas, que es el actor principal de todo lo que está sucediendo hoy día. Ya, y por contrapartida, ¿Israel reconociendo un Estado palestino? Israel tiene que reconocer un Estado palestino, sí o sí. Y a eso que tú señalas, Cristian, hay un punto que es muy interesante porque lo van a tener que conversar y eso sí que puede trancar la pelota en términos bastante comunes. Y que es que hay una resolución de Naciones Unidas que dispone retroceder o retrotraer la frontera al año 67. Eso, objetivamente, hoy día es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir porque va a generar en el mundo un problema grave. Me explico. Ucrania va a reclamar Crimea. Claro. Porque los territorios fueron conquistados por Israel, ¿no es cierto?, en un conflicto. Crimea, Ucrania lo perdió en un conflicto, por lo tanto está fuera de la realidad. Aunque pensemos cualquier cosa que es pro-israelí, que es pro-árabe, está fuera de la realidad. Y las cosas que están fuera de la realidad de hoy, probablemente el año 68 era parte de la realidad. Pero hoy día, que ha pasado tanto tiempo, que estamos en un siglo distinto, en que el mundo es diferente y que han pasado muchas cosas en el mundo, ¿cómo vamos a volver a las fronteras del año 67? Claro. Es una decisión que tomó Naciones Unidas en su momento, pero que hoy día empieza a tener poco sentido en el momento histórico que estamos viviendo. Sin duda. Jorge, una última pregunta. Hoy día la Organización Mundial de la Salud da cuenta de estos 15.600 gazatíes que necesitan una atención médica, un tratamiento médico urgente, si no son más. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Es ahí en el propio territorio gazatí que debe ser permitido esa atención o tiene que ser trasladado hacia otros países? No sé cuál será el estado, pero
en la franja, dentro de la franja y durante todo el tiempo que ha estado el conflicto, han funcionado los hospitales con bastante menos capacidad de lo que tenían, digamos, pero han funcionado los hospitales, han funcionado Médicos Sin Fronteras, con mucha gente dentro de la franja. Por tanto, si ellos no son capaces, con todos los bastimentos que están entrando, con todos los camiones que están entrando, con todas las necesidades que requieren esos hospitales, sin ninguna duda, combustible para los generadores, un montón de cosas que se las tienen que entregar, si con eso no es posible solucionar el problema, es muy posible que puedan salir, porque las puertas están abiertas, digamos, que puedan salir de la franja de Gaza a atenderse en centros asistenciales especializados u otros que estén con mayor capacidad que los que están en Gaza, que sin ninguna duda que están bastante disminuidos. Pero hoy día las puertas de la franja están abiertas, algunas que están controladas por Israel, pero objetivamente y en términos reales las puertas están abiertas. Por lo tanto, pueden salir de la franja de Gaza. Y no nos olvidemos que también llegaron soldados internacionales, llegó una fuerza de Estados Unidos, por tanto no es Israel el que tiene el control de la franja, es en parte en lo interno jamás, y también lo empieza a tomar una fuerza internacional. Por tanto, esos enfermos, esos heridos, esas personas que están con complicaciones de salud, sin duda que tienen la posibilidad de salir de la franja. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos junto a nosotros, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias, Cristian, por la invitación. Encantado de conversar contigo. Chao, chao, Jorge. Ahí estaba Jorge Sanz, analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Son las 6:00.